el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Paternoster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Dale like a este video, compártelo y si eres nuevo en el canal, suscríbete. También puedes adquirir este libro que va a aparecer en pantalla, una guía, un manual para cualquier católico para que sepa detectar, para que sepa discernir quién es un falso profeta, un falso maestro o un falso vidente dentro de nuestra iglesia. Ese libro está siendo un éxito fantástico en Amazon y no deseo que te quedes sin él. Así que, hermano, hoy quiero compartir con todos vosotros unas declaraciones de Osvaldo Ríos. Os sonará, lo conoceréis, obviamente, este actor puertorriqueño, en el cual hace una crítica a los pastores protestantes, los cuales, pues, en cierta manera, idolatran a Israel. Podemos ver, fíjate, a pastores, por ejemplo, Hugo Albornoz, Gary Lee, entre otros, ¿no? En donde en sus cultos usan el talit, el kipá, la menorá o incluso la bandera de Israel. Y no paran pues de predicar sobre Israel, ¿verdad? Y que si Israel es el pueblo de Dios y todo eso. No se dan cuenta que en las Sagradas Escrituras se nos enseña que el nuevo pueblo es la iglesia, no es un país, no es una nación. El Señor decía, tengo que llamar a otras ovejas que están fuera de este redil. O sea, nosotros los gentiles en aquel tiempo. Pues ese redil que quería unir Jesús, pues es el redil santo de la iglesia. Voy a compartir pantalla. Aquí está. Aquí está el bueno de Osvaldo Ríos. Osvaldo Ríos va a decir verdades como puños, pero lo dice con muchísima pasión. Así que vamos a estar atentos a lo que nos dice Osvaldo Ríos y totalmente comprensible el enfado que tiene nuestro amigo Osvaldo. Mira, y esto tengo que decirlo. Yo he visto pastores evangélicos diciendo que bendito sea el pueblo de Dios, Israel, el pueblo de Dios. Mire, si usted va a predicar, usted cristiano, va a Israel a predicar, lo primero que hace es que lo llaman goyín, le escupen en la cara, le meten una bofetada y se le cagan en la madre a Cristo. Esa gente no cree en Cristo. El Talmud dice que Jesucristo es un bastardo que fue concebido por un demonio por la puta de María. Dice el Talmud. Y ustedes, pastores evangélicos cristianos aquí en Puerto Rico, diciendo que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios coge. Y perdóname que me exprese así, pero es que hay que despertar. Hay que despertar. ¿Me entiendes? ¿Cómo tú vas a decir, ay, el pueblo de Dios, cuando esos mismos lo niegan? Lo mataron, los fariseos lo mataron hace años y el movimiento judío sionista es un movimiento político, no tiene nada que ver con la religión. ¿Cómo me gusta a mí esa vehemencia puertorriqueña que dice verdades como puños? Los puertorriqueños y los andaluces, en ese sentido, somos bastante parecidos, ¿no? Tenemos una sangre bastante caliente. Pues bien, eso es lo que ha dicho Osvaldo Ríos en referencia a estos pastores protestantes, ¿no? Donde en cierto sector del protestantismo evangélico tienen una tendencia, ¿verdad?, a contemplar al Estado moderno de Israel casi como si poseyera una condición sagrada hasta el punto de repetir una y otra vez que Israel es el pueblo de Dios. Osvaldo Ríos lo dice con muchísima vehemencia, incluso utilizando expresiones que no vamos a repetir aquí, ¿no? No vamos a repetir esos mismos términos, pero detrás de esa vehemencia existe una pregunta que merece ser tomada en serio.
¿Puede un cristiano hablar del moderno Estado de Israel como si fuera sin más el pueblo de Dios de la nueva alianza? Desde el cristianismo y particularmente desde la doctrina católica, pues se nos exige, ¿no?, un poquito más de precisión. Porque una cosa es el Israel bíblico, otra el pueblo judío, otra el judaísmo rabínico, otra el moderno Estado de Israel, fundado en 1948, y otra finalmente el sionismo, que nació fundamentalmente como un movimiento nacional y político, aunque posteriormente hayan aparecido también corrientes de sionismo religioso. Y confundir esas 5 realidades conduce inevitablemente a errores. Y existe una contradicción que Osvaldo Ríos señala, aunque de una manera excesivamente áspera, ¿verdad? Hay cristianos que llegan a otorgar una especie de inmunidad teológica a todo cuanto realiza el Estado de Israel, simplemente porque lleva el nombre de Israel, como si apoyar una determinada decisión política del gobierno israelí fuese una exigencia del Evangelio, como si, por ejemplo, criticar al gobierno de Israel equivaliera a enfrentarse a Dios, como si las promesas hechas a Abraham fueran un cheque en blanco entregado a cualquier gobierno que ocupe hoy ese territorio. Y eso no es doctrina cristiana. Un cristiano puede considerar legítima la existencia del Estado de Israel, ¿de acuerdo? Sí. Puede preocuparse por la seguridad de sus ciudadanos, ok, perfecto. Puede condenar con toda contundencia el terrorismo dirigido contra los israelíes, perfecto, fantástico. Puede amar y respetar al pueblo judío, pero ninguna de esas cosas obliga a convertir un Estado moderno en una realidad teológica intocable. Y ahí es donde precisamente aparece la gran cuestión. ¿Quién es el pueblo de Dios después de Jesucristo? Esa es la pregunta que se deberían de hacer muchos evangélicos, muchos pastores que idolatran a Israel y siguen pensando que si Israel ocupa ese lugar que le dio Dios en aquel tiempo a su pueblo. Pues fíjate, el Concilio Vaticano II lo explica con extraordinaria claridad. Dios escogió históricamente a Israel, estableció con él una alianza y le entregó la ley, los profetas y las promesas, pero todo aquello preparaba una alianza nueva y perfecta que habría de ser establecida en Cristo. Si leemos Lumen Gentium, enseña que Cristo convocó un pueblo formado por judíos y gentiles, no unidos ya por la carne ni la raza o la nacionalidad, sino por el Espíritu. Y llega incluso a hablar de la iglesia como el nuevo Israel. Eso es fundamental. El pueblo de Dios de la nueva alianza ya no está determinado por una genealogía carnal. No entra en él presentando un árbol genealógico. No, no. No se entra en él mediante un pasaporte. No se entra simplemente naciendo en Jerusalén o en Tel Aviv o en Madrid o en San Juan, en Puerto Rico. Se entra en Cristo. San Pablo lo había explicado mucho antes. En Efesios habla de judíos y también de gentiles, reconciliados en Cristo, formando un solo hombre nuevo. En Gálatas llega a decir, si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Y en Romanos, igualmente San Pablo desarrolla la imagen del olivo. Algunos son ramas naturales y otros son injertados,
pero todos dependen de la misma raíz. El cristianismo, por tanto, no consiste en que los gentiles tengamos que convertirnos cultural o políticamente en israelitas, como hacen los pastores protestantes y evangélicos. Consiste en que judíos y gentiles somos llamados a convertirnos en un solo pueblo en Jesucristo. Por eso resulta teológicamente desconcertante escuchar a determinados predicadores cristianos hablar como si la nueva alianza jamás hubiera sucedido. Predican a un Cristo, ¿verdad? Pero después construyen toda una teología en la que la pertenencia étnica vuelve a ocupar el centro. Confiesan que Jesús es el Mesías, pero pueden terminar tratando a un pueblo que mayoritariamente no reconoce a Jesús como Mesías, como si poseyera simplemente, por razón étnica o política, una superioridad espiritual sobre quienes hemos sido bautizados en Cristo. Eso necesita de ser corregido, pero aquí debemos de evitar caer también en el extremo contrario. La Iglesia Católica tampoco enseña que Dios haya tomado al pueblo judío, lo haya arrojado a la basura o lo haya sustituido sencillamente por otro pueblo. San Pablo advierte expresamente contra la arrogancia de los cristianos procedentes de los gentiles. No seas orgulloso. Y añade una frase que el catecismo continúa recordando. Los dones y la vocación de Dios son irrevocables. El catecismo afirma que la Iglesia, pueblo de Dios de la nueva alianza, reconoce una vinculación singular con el pueblo judío, al que Dios habló primero. Y Nostra Aetate declara expresamente que los judíos no deben de ser presentados como rechazados o malditos de Dios. Por tanto, el católico debe mantener simultáneamente dos verdades. En primer lugar, la plenitud de la revelación y de la salvación se encuentra solamente y únicamente en Jesucristo. No existe una salvación cristiana al margen de Cristo. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual podamos salvarnos. Proclama Pedro en los Hechos de los Apóstoles. La Iglesia continúa confesando la unicidad y universalidad salvífica de Cristo. Segunda, eso no nos autoriza despreciar al pueblo judío, negar nuestras raíces bíblicas o considerarlo colectivamente como maldito. Y esa distinción es precisamente la que muchos o muchas discusiones actuales parecen incapaces de mantener. Fíjate, Osvaldo Ríos utiliza una palabra que seguramente muchos habrán oído alguna vez, la palabra Gojim. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La palabra Gojim. En el singular hebreo, Goy, y su plural es Gojim, su significado original, pues, es nación o naciones. Esa palabra aparece en Éxodo capítulo 19, versículo 6. Aparece la palabra Goy Kadosh, una nación santa. Pero ¿qué ocurre? En nuestro tiempo, esa palabra Goy en singular o Gojim en plural se usa de manera despectiva en contra de los cristianos y vendría a significar como idólatras. Cuando un judío se refiere de manera despectiva a un católico, a un cristiano, nos llaman goy o gojim en plural. Y nosotros, pues para ellos somos eso, idólatras, en ese judaísmo que a veces en algunas partes son un tanto fundamentalistas, como si hemos podido escuchar decir a Osvaldo Ríos. Es más, en alguna ocasión hemos reaccionado aquí en este canal
algún video donde algunos judíos simplemente pasan por delante de un monasterio o de algún lugar católico, puede ser una iglesia, y ven cualquier religioso o religiosa y escupen en el suelo en señal de desprecio. Eso sí existe. Eso nadie puede negarlo. Aunque muchas veces Netanyahu, el presidente israelí actual, ¿qué dice? Que no, que todas las religiones pues conviven pacíficamente. Y eso no es así. Hemos llegado a ver incluso a obispos católicos querer entrar a un museo en Israel, en Jerusalén, precisamente, y solamente por llevar su distintivo, llevar un crucifijo, no lo dejan entrar. Le piden que ese crucifijo lo deje fuera, en alguna taquilla o en algún lugar, pero no le dejan entrar con la cruz. Es más, en Israel existe un museo donde hay un payaso crucificado. Eso no me lo he inventado yo, eso existe. Lo podéis buscar en internet. Entonces, si presentan a un Cristo como un payaso crucificado, eso no es mucha tolerancia religiosa, ¿verdad? Al menos en mi opinión. Pues bien, Osvaldo Ríos también menciona el Talmud. Y aquí entramos en un terreno donde conviene proceder pues, con documentación, ¿verdad? Y el Talmud es un tanto duro, es más, es un escrito rabínico que se escribió para frenar y para denostar la figura de Cristo en vista del fuerte auge que tenía el cristianismo en los primeros siglos. Pues el Talmud no es simplemente la Biblia de los judíos, tampoco es un libro escrito de principio a fin por un único autor, es una enorme colección de discusiones rabínicas, interpretaciones legales, narraciones, debates, un montón de cosas, ¿no? Y por eso tampoco puede afirmarse que cada afirmación que aparece ahí represente automáticamente lo que cree cada judío contemporáneo. Dicho esto, sería igualmente falso negar que existen en la literatura talmúdica pasajes profundamente polémicos en contra de Jesús o contra figuras que algunos estudiosos identifican con Jesús. Fíjate, uno de los textos más conocidos aparece en el Talmud, en Sanedrín 43a, y allí aparece explícitamente en las ediciones actuales de Sefaría, Jesús el Nazareno acusado, entre otras cosas, de practicar hechicería, inducir a la idolatría y extraviar a Israel. La narración afirma que además fue ejecutado y colgado en vísperas de Pascua. Eso está ahí. Eso no es un invento ni tampoco hace falta inventarlo porque existe. Otro pasaje particularmente ofensivo para la sensibilidad cristiana aparece en Gittim 57a, donde una narración presenta a Jesús sufriendo en el más allá un castigo descrito de manera deliberadamente humillante, en el cual Jesús estaría nadando entre excremento hirviendo. Sí, hermano, lo has oído bien. Jesús estaría hirviendo en excremento. Sí, eso aparece en el Talmud. Eso no es algo que yo me esté inventando. Por tanto, para mí, bajo mi punto de vista, y me gustaría saber también tu punto de vista, tu opinión, ¿sobre qué opinas? Sobre esos evangélicos que alardean tanto de Israel, que prefieren agarrarse a cualquier cosa antes de hacerse católicos y reconocer en la iglesia el rostro de nuestro Señor Jesús y hacerse católico. Se van a agarrar a todo,
pero nunca van a querer afirmar y reconocer a la Iglesia Católica como la única iglesia querida por nuestro Señor Jesús. Pues hermano, si te gustó este video, esta breve explicación sobre el tema, como dije al comienzo, dale like, comparte y si eres nuevo en el canal, pues puedes también suscribirte al canal porque también es una manera muy buena de poder apoyarnos. Dios te guarde, Dios te bendiga.